¿Quién no se ha encontrado en alguna ocasión frente a estas frases sin el tiempo suficiente como para analizarlas y encontrar su significado específico? Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de los fundamentos esenciales de la creación o de las normas que podemos observar en la naturaleza de la creación. Y esas normas de la naturaleza de la creación se extraen de la estructura base de cuatro posiciones que nosotros observamos al crear. Por eso son importantes. Importante enumerarlas y después ir analizando una por una. Vamos a enumerarlas. La primera es la norma de la conectividad. La segunda es la norma de la dualidad complementaria. La tercera es la norma del dominio sobre el centro. La cuarta es la norma del rechazo al desorden. La quinta es la norma del proceso en tres etapas de desarrollo. La sexta es la norma de la finalidad específica y la séptima es la norma de la consecución completa. Vamos a ver cómo podemos analizar esto. La creación espera conectar la idea con la imagen. Nosotros cuando estamos creando algo estamos esperando la conectividad entre la idea y la imagen, o la conectividad entre el autor y su obra. En la creación existe todo conectado. El cosmos a la partícula al cosmos, el centro a la periferia al centro, el tiempo al espacio, la energía a la fuerza. Si observamos un poco lo que ocurre a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de que todas las cosas existen en conectividad. El agua con la tierra con el aire con las cosas, es decir, tenemos la energía y la fuerza conectada por todas partes. Nosotros buscamos conectarnos con el vínculo, con la confianza, con el amigo, con la amistad. Es decir, todas estas cosas que son operativos, conectivos, estamos rodeados de ellos constantemente, pero no nos damos cuenta porque hacemos más hincapié en aquello indeseable, en aquello que nos choca, en aquellos accidentes, en aquello que es mentira. Todas estas cosas las acusamos, las rechazamos y por eso se hacen o se transforman en algo superior a aquello que es homogéneo, aquello que es invariable. La dualidad complementaria. En la creación existe la idea y la imagen. Cuando nosotros estamos creando un cuadro, existe también el autor y la obra. Y nos damos cuenta de que una es a la otra como la otra es a la una. Es decir, esa dualidad no es una dualidad de opuestos en choque. Es una dualidad de complementos, porque completa uno a la otra. Aquí se hace necesario explicar este punto porque cuando hablamos de necesidad y de satisfacción pensamos en una dualidad complementaria, pensamos en dos, pero en el fondo es una unidad en su extensión, es una unidad, porque ¿qué es primero? ¿La necesidad o la satisfacción? ¿Qué es lo que motiva la necesidad? Lo que motiva la necesidad es la expectación. ¿La expectación a qué? A ser satisfecho. Luego, la expectación a la satisfacción es lo que inicia la necesidad. Luego, ¿qué es primero, la necesidad o la satisfacción? No es una primero y otra después. Por eso que hablamos de complementariedad, es decir, una cumple a la otra. En un átomo, por ejemplo, vemos la valencia positiva y la negativa, pero gracias a que existe la negativa puede existir también la positiva. Lo mismo vemos en las moléculas entre el catión y el anión. Vemos también lo mismo en las plantas, entre el estambre y el pistilo y el estambre. Vemos lo mismo en los animales, macho y hembra y macho, hombres y mujeres. Es decir, esa dualidad se completa en el otro. El hombre puede llegar a ser padre gracias a la mujer y la mujer puede llegar a ser madre gracias al hombre. De no ser en esa complementariedad no habría posibilidad de perpetuar la especie. Y si no se perpetúa la especie, se acabó. La física nuclear necesita una mecánica cuántica, el centro necesita la periferia necesita el centro, la dualidad complementaria se establece absolutamente en todo, por eso que tenemos la luz y la sombra,
tenemos el arriba y abajo, es decir, podemos observar la naturaleza y ver esos aspectos duales en toda la creación. Luego, la dualidad es complementaria, no es opuesta, no es en lucha, es vinculativa, es vincular. Después tenemos el número 3, que en la creación el centro motor de la motivación creadora es la expectación a disfrutar de un bienestar, de un beneficio. Cuando creamos, estamos esperando sentirnos satisfechos con aquello que creamos, o estamos esperando cierto conocimiento de aquello que creamos, o estamos esperando cierto bienestar de aquello que creamos. Es decir, en el fondo, el centro motor de la creación o de la creatividad es el valor. Luego, el valor es el centro motor de todo tipo de motivación. Y lo vemos también en la naturaleza. En la naturaleza observamos que el centro de todo lo creado es el equilibrio ecológico, es el equilibrio biológico, es el equilibrio social. Sin ese eje de equilibrio se perdería el orden natural. Luego el dominio del centro está en ese equilibrio, en la creación, y está en esa expectación a disfrutar de un bien en el autor que está creando. En ocasiones no nos damos cuenta de que estamos regidos por un centro, de que existe en el cosmos el centro del cosmos, que es el atractivo de su gravedad. El centro de las especies es el atractivo de su complementariedad. El centro de la necesidad es el atractivo de la expectación a ser satisfecho. El centro de interés es el atractivo del conocimiento razonable, y el centro del bienestar es el atractivo por ese deber máximo que se ha cumplido. El número 4, decimos que para crear es necesario seleccionar de entre los recursos aquellos adecuados y rechazar todo aquello que es contrario al orden pretendido. Esto ocurre al crear. Yo cuando estoy pintando elijo los colores de la gama y rechazo aquellos colores que no son de la gama. Elijo aquellos lapiceros que me producen un oscuro porque son blandos, y rechazo aquellos que son duros. Nosotros estamos siempre rechazando aquello que es inútil. Y no es porque lo estemos rechazando de mala fe, sino que no son útiles, no nos sirven. Y como no sirven, los dejamos, se apartan, se quedan ahí. Luego, en la naturaleza se da este rechazo al desorden también mediante la selección natural. Es curioso que en la naturaleza exista esa selección natural para encontrar aquello que es mejor, aquello que conviene, aquello que se ajusta al equilibrio. Hay ideologías que han hecho historia en base a la falsa comprensión de este principio del rechazo al desorden. ¿Por qué? Porque pensaron que el rechazo era parte del orden y lo incluyeron. Así el mazdeísmo, por ejemplo, el estoicismo, el mismo cristianismo nos habla de un bien y de un mal. Ese bien y mal no existe. El mal es simplemente una connotación intelectual que transmite el ser humano. El resto de las especies no conoce el mal, no existe el mal en la naturaleza, pero sí existe el rechazo al desorden. Y ese rechazo al desorden, que es propio de los animales, de las plantas, de los seres vivos en su totalidad, porque el polo positivo no se va a unir contra el polo positivo, va a tener que buscar un negativo que lo complete o que lo complemente. El animal macho, el líder de la manada, va a mantener esa unión de su manada y va a rechazar aquello que altere el ordenamiento de la manada. Y eso no es que el líder sea malo, sino que existe esa disciplina del rechazo al desorden, que es una constante universal en la naturaleza y que nosotros tenemos que comprenderla, y a la hora de pintar pues ocurre lo mismo. Nosotros estamos rechazando aquello que desordena, aquello que no proporciona, aquello que no entona, aquello que no matiza, aquello que no establece una unidad armónica. En el quinto aspecto, toda la creación se establece mediante un periodo de formación, crecimiento y completación de ese periodo. Ese proceso, inicio, medio y término, lo podemos observar también en la naturaleza de las especies naturales. No existe ninguna semilla que te dé peras al instante. La semilla tiene que pasar por ser una raíz, tallo, hojas, y de ahí tenemos el fruto. Nosotros nacemos en el vientre de la madre, pasamos por 3 etapas también: un periodo embrional, un periodo ovular, un periodo embrional, un periodo fetal. Después nacemos y somos niños, adolescentes, adultos. Después somos adultos mayores y nos morimos. Es decir, tenemos todo distribuido en etapas. Todos los procesos del desarrollo se dan en etapas.
Sabemos también que la técnica es un hábito repetido, es decir, necesita de una consecución de etapas. El oficio es el dominio de una técnica. Cuando hablamos del proceso técnico del dibujo, estamos hablando de la geometrización para poder encajar aquellas proporciones en aquellas ubicaciones adecuadas. Cuando estamos pensando en el desarrollo de la pintura, pues lógicamente hay que partir con la comprensión de las gamas para poder entender que la finalidad específica del arte es la calidad, la comunicación y la armonía, pero todo eso es un proceso. Todo incluye un proceso en 3 etapas: inicio, medio y término, o un proceso de formación, crecimiento y cumplimiento de esa metodología. El sexto aspecto es el de la creación. Se orienta en una finalidad específica. Es decir, yo cuando quiero hacer un retrato, voy a hacer un retrato. No voy a hacer un paisaje cuando estoy pretendiendo un retrato, ni voy a pretender hacer un retrato cuando estoy haciendo un paisaje. Es decir, uno tiene una preferencia, una orientación, una dirección, y en esa dirección él cumple con esa finalidad específica que está pretendiendo. Lo mismo se observa en la naturaleza de las cosas. En la naturaleza el chancho es chancho, aunque se parezca al jabalí, pero es chancho. El caballo es caballo, aunque se parezca a la cebra, es caballo. La cebra es cebra. Es decir, cada uno de ellos tiene su gene, tiene su estructura y tiene también su finalidad específica. Este es otro punto también muy importante, el saber que las cosas no son iguales. La igualdad es solamente un panfleteo político, nada más. No sirve para otra cosa nada más que para convencer a la gente de hacerlos parte de algún sistema socialista. Pero el cosmos nos muestra todo lo contrario a la igualdad. Es decir, no tenemos dos individuos iguales. Yo no he encontrado nunca un Martín Soria por ahí. Sí, sé que hay muchos que se llaman como yo, pero no son como yo. No he encontrado nunca dos hojas iguales, a pesar de la infinidad de hojas que hay en el cosmos. No he encontrado nunca dos gotas de agua iguales, porque las moléculas de las gotas de agua van a estar en distinto momento y en distinta posición. Luego, la unicidad es algo que es constante e inmanente en la naturaleza de las cosas. Por eso que en el arte buscamos eso, buscamos esa unicidad, ese sentirse distinto al resto, ese hacer que Picasso sea Picasso, Miró sea Miró, Tapies sea Tapies y Velázquez sea Velázquez, pero buscamos esa identidad propia porque nos queremos distinguir, somos distintos unos de otros, no hay nada igual. ¿Por qué? Porque la norma de la naturaleza, la sexta norma de la naturaleza, nos dice que todo se ha creado con una finalidad específica. Y si aceptamos esto, es extraño que hablemos del cosmos como orden macro, orden total, orden que ordena todas las parcialidades de las que se compone ese orden cósmico, y digamos al mismo tiempo que todo es casual y espontáneo. Y el séptimo punto que vemos en la creación es que la creación, para cumplirse, debe completar todo lo necesario. Es decir, nosotros, para poder conseguir este cuadro que está atrás, necesito disponer de todo lo necesario y cumplirlo, completarlo. Tengo que tener pinturas, aceites, barnices, pinceles, telas, soportes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí se va completando todo. La pintura se cumplió al mezclar con los medios para hacerla plástica para poderla utilizar. La tela se cumplió al preparar el soporte con las colas adecuadas. Toda creación es una secuencia constitutiva de aspectos específicos, y esos aspectos específicos sumados nos dan como consecuencia eso que veis en la pared, una tela decorativa o un cuadro, como queréis llamarlo. Luego, estos son los fundamentos de la naturaleza de la creación. Dentro de la naturaleza de la creación existen estos aspectos que tenemos que comprender a cabalidad. En esta conversación hemos descubierto aspectos que la ciencia no ha llegado a descubrir, ni que la filosofía ha podido deducir. Es decir, estamos hablando de aspectos fundamentales de la creatividad o aspectos fundamentales de la creación que existen dentro del operativo creativo, por llamarlo de algún modo, existen en esos principios de la creación. Se dan estas circunstancias de la conectividad como el actor fundamental. Es decir, nosotros cuando estamos creando estamos esperando crear algo que se conecte con nuestra idea. Es decir, esa imagen que estamos realizando queremos que sea el reflejo de la idea, y en ese aspecto la primera función creativa es la conectividad. No podemos realizar absolutamente nada
si no ha sido previamente pretendido. Y esa pretensión en la propuesta, en el proyecto que estoy realizando, esa pretensión espera ser satisfecha. ¿Por qué? Porque la pretensión es una expectación. La pretensión es esperar algo para que satisfaga esa necesidad de esperarlo. Yo sé que es un poco complicado el analizar todas estas cosas porque sí, porque hay palabras con significación que en ocasiones nos confunden de qué es eso de la necesidad, de qué es eso de la conectividad. Bueno, pero tratemos de comprender el proceso de la creación. Yo voy a hacer un cuadro. Cuando comienzo ese cuadro lo comienzo porque lo estoy pretendiendo, es decir, estoy esperando que eso me satisfaga. Ese es el primer aspecto de la creación. La expectación a disfrutar de un bien, la expectación a disfrutar del convencimiento, de la satisfacción, del beneficio, de aquello que voy o intento realizar. Por eso lo realizo, porque espero un beneficio de eso que estoy pretendiendo. Pero para que eso se pretenda necesito de la dualidad complementaria entre el autor y la obra. Yo no puedo crearlo si no hay alguien que emita, que construya, que transforme, que de alguna forma reúna todos los recursos necesarios para transformar esa idea en imagen. Y ahí se establece esa dualidad complementaria entre el sujeto y el objeto. Y no es que el sujeto esté en contra y oponiéndose al objeto o el objeto se oponga en lucha al sujeto. Todo eso es una barbarie filosófica que es del siglo o de hace 2 siglos atrás y que no nos interesa en esto del proceso de la creación, porque el proceso de la creación es productivo, no es destructivo. La lucha destruye, la cooperación coordina, concuerda, convence, conecta. Al final de todo, conecta. Luego la conectividad necesita esos dos aspectos complementarios del sujeto activo emisor y del objeto receptivo, que retribuye de alguna forma al activo emisor. Luego ya tenemos la conectividad como la pretensión de esa idea. Después, la dualidad complementaria entre sujeto y objeto. ¿Y cuál es el centro de esta relación complementaria entre el sujeto y el objeto creativo? El valor que está esperando ser disfrutado. Es decir, lo que hace que el sujeto trabaje constantemente durante un tiempo donde él es fiel a la intención, es leal a esa intención, es perseverante, firme, templado y durante un proceso, un tiempo, desarrolla la obra. Eso que le motiva al creador a crear es la expectación a ser satisfecho. Luego lo que le motiva durante un tiempo es el dominio sobre ese centro del valor. El valor es el centro de las relaciones. El centro de las relaciones constructivas es el valor. Luego, el valor es el que domina la actitud del autor y es eso lo que hace que transforme esos objetos en consecuentes con la pretensión originaria. Luego tenemos la conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro y, lógicamente, para poder lograr ese cuadro tengo que rechazar, no es que lo rechace con mala intención, sino que tengo que dejar a un lado todo aquello que no me sirve. Y aquello que no me sirve, pues es, uy, me cayó una gota de agua y estoy pintando al óleo, el agua lo tengo que desechar porque no encaja con el óleo. O resulta que cometí un error, ese error lo tengo que rechazar para poder seguir trabajando. Luego, en esa actitud vemos que se establece la cuarta ley. La primera es la conectividad, la segunda es dualidad complementaria, la tercera dominio sobre el centro, la cuarta es el rechazo al desorden. Pero para poder conseguir esa meta de pintar el cuadro, yo he tenido que seguir un proceso de formación, un proceso de crecimiento, un proceso de cumplimiento de aquello que estoy esperando. Es decir, existe un inicio, un medio, un término que justifica ese proceso de transformación del objeto en consecuente con la idea. Luego ya tenemos ahí la quinta ley, la ley del proceso en 3 etapas. Y después de eso, una vez que ya estoy cumpliendo con ese proceso, resulta que aparece la finalidad específica. Es aquello que yo esperaba, es aquello que yo pretendía. Es decir, la pretensión originaria se transforma en consecuente y esa consecuencia es la finalidad específica de aquello que yo pretendía. Luego ahí tenemos la sexta ley, la ley de la pretensión o de la finalidad específica.
Y la séptima ley es que todo ese proceso se cumplió y aquí está el cuadro. Ahora ya me siento satisfecho, disfruto de ello y esa es la ley del cumplimiento del deber. Esa es la séptima ley que me dice que ya está todo realizado. Y ahora puedo empezar otra orientación, otra pretensión, otro propósito, otro proyecto, porque ya terminé con este.